Esta serie se va a titular Códigos Secretos. Más que todo es una manera de poder dar interés a la mente y al corazón de los oyentes, y usted es uno de ellos. Que usted se interese en conocer estos pensamientos que son prácticamente códigos secretos de la Biblia para nosotros, porque aunque estamos en el mundo, hablamos prácticamente otro idioma. Entonces de eso trata, y tenemos a nuestro alcance de igual manera otras alternativas que no tienen la gente del mundo. Y estamos en realidad en medio de una guerra espiritual. Estamos en medio de una oposición espiritual. Y aunque la gente no lo crea, nosotros peleamos día a día contra esas influencias de poderes engañosos, mentirosos y también de poderes contrarios al reino de Dios. Entonces, el título de esta serie va a ser Códigos Secretos, pero también tienen que ver con la oración, específicamente con la oración. He escrito mucho sobre la oración, lo he puesto a través de la página en donde, gracias a Dios, me visitan muchas personas para leer lo que escribo, pero esto que voy a compartir no lo he puesto en el internet. Así que vamos a empezar con la lectura de la Biblia y voy a invitarles para que se pongan de pie y junto conmigo puedan leer Jeremías 33:3. Una porción que quizá muchos han memorizado y que quizá muchos usan para decir que es el número secreto de Dios. Es decir, el número secreto para llamar a Dios, para clamar a Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Amén. Pueden sentarse. Y Dios bendiga su palabra en cada uno de ustedes. Amén. En sus corazones. Amén. Yo no sé cuántas veces se hable o se escriba del tema de la oración, pero siempre habrán razones muy convincentes de que esta es una necesidad inalienable en el ser humano. Inalienable quiere decir una necesidad que nadie nos puede quitar, porque en la oración no hay necesariamente un impedimento. No se puede decir que la oración es solamente hablada, porque si alguien no habla con sus pensamientos puede comunicarse con Dios. Es decir, dentro del corazón tenemos la facilidad y la oportunidad de poder tener una común unión con el Señor a través de la oración. Ahora, yo sé que casi siempre se ha dicho que la definición más sencilla de la oración es: orar es hablar con Dios. Amén. Esa es la más sencilla que se ha dicho. Y creo que no podríamos nosotros, por sencillo que sea esta explicación, rechazarla. Es una realidad. Orar es hablar con Dios. Pero tenemos que poner mucha atención en que esto podría convertirse en una manera tan sencilla de poder mantener nuestra comunión con el Señor, dejando a un lado las ceremonias, por decirlo así, y también aquellas costumbres religiosas que hemos aprendido.
Al hablar con Dios, vamos a mantener con Él una comunicación tan cercana, tan inmediata, que no importa lo que estemos haciendo, lo que estemos pensando, lo que está sucediendo alrededor, Él siempre va a estar atento a nuestras oraciones. Amén. Así que definimos que la oración no son tampoco solo posturas o palabras repetitivas como rezos. La oración es fe, es devoción, gratitud, alabanza, confianza, paciencia, etc. Todo aquello que pudiera conectarnos espiritualmente con el Señor. Hablar con Dios es hablar con toda libertad, como que Él estuviera pendiente de escucharnos. Y ahí no hay definitivamente, diríamos, nada tan serio. Podríamos hablarle con tal confianza que Él puede entendernos en nuestra necesidad. En ocasiones yo, orando al Señor, le digo: Señor, no te lo tengo que informar, no te lo tengo que decir, ya tú lo sabes todo, pero tengo que ser específico en lo que te quiero pedir. Y ahí empiezo a hablarle al Señor, porque generalizado, Dios está para ayudarnos. Pero en la oración definimos la manera en que Él nos puede ayudar de acuerdo a nuestra comprensión de lo que es nuestra necesidad. Si algo necesitamos de inmediato, Dios está ahí para proveernos. Pero imagínense si la necesidad es mínima, porque esto depende de quién esté pasando por una circunstancia difícil. Si la necesidad es mínima, Dios va a ayudar con lo mínimo, porque si Él nos diera más de lo que necesitamos, convertiríamos la oración en una especie de código mágico, ¿verdad? Como quien dice, descubrimos la gallinita de los huevos de oro. No, Dios siempre va a estar atento a lo que le pidamos, siempre y cuando estemos conscientes de cuál es nuestra necesidad. Por eso no se trata de lugares, ni tampoco de circunstancias especiales donde la oración va a sobresalir. Podríamos usar el ejemplo de Pedro, cuando estaba por ahogarse en aquel mar donde el Señor lo invitó a caminar. La única palabra que salió de Pedro en un clamor fue: ayúdame. Y referente a la circunstancia, porque dice que vio las olas del mar, las palabras fueron: porque perezco. Pero Dios, a través de ese ejemplo, nos enseña que siempre el Señor estará atento a nosotros, siempre y cuando lo que hablemos con Él sea genuino, sea honesto, sea sincero. De todas maneras, a Él no lo podemos engañar. Así que, repito, la oración es la común unión con Dios, porque estamos hablando un idioma que Él puede comprender. Y estamos también poniendo delante de Él una necesidad que Él puede suplir. La oración va más allá de lo físico y de lo material y de lo que se puede ver. Porque no importa la hora, no importa el momento, y aún si estamos solos o rodeados de mucha gente, Él siempre va a atender
a nuestra petición como una petición única y exclusiva, porque Él está atento a nuestras oraciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la disciplina de la oración es muy delicada, porque podríamos convertirlo en una manera de cumplir, en una manera de hacer un ciclo en el día de nuestra vida, llevando unos cuantos minutos a una especie, diríamos, de devoción, pero sin que pongamos en ello el sentimiento y también el corazón. Podríamos hablar y hablar y hablar. Dios no se agrada de eso, porque las oraciones tienen que ser específicas cuando hablamos con Él. Es decir, si nosotros vamos a la Biblia, usted lo puede buscar en Isaías. Me recuerdo de uno de los textos de la Escritura, a ver si lo encuentro de inmediato. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Si buscamos en Isaías, no me recuerdo del texto en sí, pero cuando el Señor habla de que aún lo que nosotros oremos ofende a sus oídos, porque Él conoce nuestros pensamientos. Amén. Esa porción que dice: este pueblo de labios me honra, porque puede ser una oración: oh Padre que estás en la majestad de la gloria en las alturas. Y poder hacer una oración como leída, memorizada, repetida y practicada muchas veces. ¿Usted cree que Dios se va a asombrar de eso? Oh, este mi hijo sí sabe orar. Es que delante del Señor no es oratoria, delante del Señor es oración. Delante del Señor no es un discurso, delante del Señor la oración es una petición. Amén. Por esas razones que estoy diciendo esto, y la disciplina de la oración tiene mucho que ver con las experiencias que algunos hombres de Dios han vivido en el pasado. Se recuerda del paralítico del templo La Hermosa, cuando este hombre les pide a Pedro y a Juan que le tiren unas monedas. Ellos iban a orar al templo. Dice la Biblia, a la hora de la oración. Eso era una disciplina. Ellos estaban de acuerdo y por eso iban juntos. Porque vamos a hablar de esos detalles más adelante. La oración es algo que uno programa, pero que sabe que debe hacerlo como que tuviéramos una cita con el Señor. Y para estar de acuerdo, si estamos unidos con otro en una relación de búsqueda espiritual, pues vamos a ir juntos, sabiendo qué es lo que queremos del Señor. El Señor está ocupado, claro que sí. Él es el Dios de toda la tierra, pero tiene tiempo para ti, tiene tiempo para mí. Pero si nosotros no sabemos aplicar esa disciplina, entonces caeríamos en el error de nada más buscarlo cuando realmente nos aprieta el zapato. Así que estoy diciendo que Pedro y Juan tenían esa costumbre. ¿Cuántas veces vieron al mismo paralítico pedirles monedas? Y quizás solo lo saludaron. En otras ocasiones tal vez le tocaron el hombro
te bendecimos, pareciera como que no estaban interesados en ayudar. Diría alguien, los líderes de la iglesia cristiana del principio, pobrecito, no le daban nada a ese hombre. Ellos tampoco sabían que Dios iba a hacer un milagro, porque así es como Dios obra. Podemos orar por alguien, pero muchas veces no va a pasar nada. Y no es que no tengamos fe, es que muchas veces tenemos que dejar que sea Dios en su soberanía el que haga lo que tiene que hacer. Así que pudiéramos decir que qué indolentes estos hombres, dicen que son apóstoles. Tienen llave del templo, entran, luego cierran la puerta y el pobre paralítico ahí, una limosnita por favor, sigue y sigue y sigue pidiendo. Usted puede ver ese escenario, ¿verdad? Pero ese día, dentro de la nueva semana que comenzaban los apóstoles, se encaminaron al templo y sucede lo mismo, de rutina. En la disciplina tanto del paralítico, para ponerse ahí, yo creo que como era paralítico no llegaba solo, ¿verdad? Lo llevaban. Ya pagaba Uber, ahí lo bajaban y ya lo colocaban. Pero hermanos amados, llegó también Pedro y Juan en la misma rutina, pero esta vez fue diferente. Sabes, no tenemos oro ni plata, pero ahí aplicó un don, el Espíritu Santo. Amén. Un don de fe. Porque de inmediato Pedro, como quien dice, este hombre siempre lo miramos, pero ¿sabes qué? No tenemos nada para darte de lo material. Eso era lo que él esperaba, pero ahora ellos le dicen, pero lo que tenemos, y eso que no habían entrado a la oración, apenas iban llegando, pero dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! La expectativa nuestra siempre debe ser algo nuevo puede suceder. Amén. Dios nos puede sorprender con algo nuevo cuando vamos al templo. No importa que muchas cosas parezcan rutinarias, pero estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero Dios puede hacer algo diferente. Por eso estoy diciendo, la oración es también un aliento de vida en un ambiente hostil de adversidad. Cuando las cosas sean totalmente contrarias hacia nosotros, un tiempo de oración puede calmar esas olas en nuestro interior y esos pensamientos que nos turban. Pudieran inclusive quitar de nuestra mente cosas que hemos pensado respecto a lo que nos está sucediendo. Dios lo puede cambiar en un aliento nuevo, en fortaleza, en consuelo. Y Dios puede cambiar también nuestro corazón para ser agradecidos con el Señor, aunque todavía no estemos recibiendo lo que le hayamos pedido. Amén. Así que si pensamos que la oración será un soplo de Dios para darnos vida, porque es común unión con Él. Como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea que la oración nos sirve de acercamiento y Dios toma la misma iniciativa, porque Él ve primero a lo que nosotros estamos dispuestos, porque de parte de Él todo el tiempo está dispuesto. Amén.
Amén. Amén. Por eso es de que estamos considerando que la oración también acorta distancias. Mire qué lejos está el Señor de nosotros, porque Él vive en las alturas, el tercer cielo. Amén. ¿Qué dice la Biblia? El cielo es el trono de mi Dios. El cielo. Lo que vemos, hermanos amados, no es el cielo. Lo que vemos es la atmósfera de la tierra. Porque todavía la atmósfera de la tierra es una cobertura sobre la tierra que si la traspasa un astronauta o una nave, entonces ya entró al espacio sideral. Y de ahí en adelante ya empieza lo que es el cielo, lo que es el universo. Imagínense cuánto han descubierto los científicos de lo que hay en el cielo. No solamente hay una galaxia, hay cientos de galaxias. Y Dios sigue creando todavía. Amén. Es que mire, si Dios es tan grande, no hay espacio que Él pueda ocupar. Siempre tendrá más espacio. Por lo tanto, siempre seguirá creando. Por eso los cielos de los cielos no lo pueden contener. Amén. Es tan grande y está tan ocupado que definitivamente Dios es el creador de muchas otras galaxias y se siguen formando constantemente. Nos asombra la ciencia de lo que ya están viendo. Hay fotografías ya, declaraciones científicas. Es que por eso le dijeron a Abraham, de parte de Dios, ¿verdad? Si ves las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas, hermanos? Son millones de millones. Lo dice la misma ciencia. Ahora, que no crean en que hay un Dios creador, eso es diferente. No es asunto de Big Bang. No es asunto solo de los huecos negros que se pueden ver a través de sus aparatos. Es un asunto de que Dios sigue gobernando en las alturas y en los lugares donde nunca jamás el hombre podrá llegar con toda su ciencia y toda su tecnología. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la oración acorta la distancia con el Señor. A una sola palabra, Dios está atento. Amén. A un solo momento de tiempo que le dediquemos a Él, Él está ahí para escucharnos. Ese código secreto, hermanos amados, es de los más importantes en la Biblia. Tanto que un ángel del cielo, cuando bajó a Daniel, le dijo: tus oraciones han sido escuchadas en el cielo y por eso me han enviado a mí. Aquí estoy para cumplir lo que me mandaron a hacer por ti. Aleluya. En otras palabras, Dios puede mover ángeles. Dios puede mover cielo y tierra, si usted quiere, con tal de responder a nuestra oración. Puede levantar sus manos y decir: gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La oración puede vencer obstáculos para recibir atención en la sintonía celestial. Hay oposición en los aires, pero con la oración
se pueden abrir camino los creyentes para pedirle al Señor exclusivamente por su necesidad. Por lo tanto, estamos considerando, hermanos, a través de la Biblia, lo que dijo el Señor a Jeremías: clama a mí. Es muy importante, clama a mí. Solo ahí estoy fundamentando lo que le estoy diciendo, porque también en este código secreto la oración es un radar de emisión y recepción terrenal de lo que se espera del cielo. Cuando alguien está orando, puede recibir, así como puede enviar mensajes. Eso el diablo, hermanos amados, no lo puede detener. Aunque mueva todo lo que quiera mover con tal de callar la boca de los hijos de Dios. Pero aunque no pudiéramos orar en voz alta, vamos a poner nuestros pensamientos en oración. Vamos a pararnos en la colina, en el monte. Vamos a ver la ciudad. Vamos a ver nuestra casa, nuestro vecindario. Vamos a ver a nuestros hijos. Y con nuestro pensamiento vamos a orarle a Dios. Y Él va a estar atento, porque sabemos en quién hemos creído. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Un radar, hermanos, puede captar la transmisión de esos códigos. Dios te puede hablar, te puede dar un mensaje, te puede poner un pensamiento, te puede dar una luz interior que tú vas a saber qué es lo que Dios quiere. Que lo que querramos acallar con nuestra conciencia es otra cosa. Pero a través de la oración también podemos recibir esos mensajes de parte del Señor. La oración es el transmisor de códigos espirituales. Hablar en lenguas, en oración delante del Señor, pudiera ser una manera de dar palabras de nuestro interior al cielo para que sean escuchadas. Un clamor que pueda llegar allá y que el pronto auxilio del Señor venga de inmediato y nos socorra. Amén. Amén. Hablar en lenguas, eso no se inventa, por supuesto, pero tenemos que estar en la capacidad para comenzar de querer orar. Y cuando ya estamos orando, poner nuestro pensamiento en lo que estamos hablando. ¿Le ha pasado a usted que empieza a orar y se duerme? No, esa es la experiencia de todos. Aunque no me digan amén, así es. Porque dijo Jesús, la carne es débil, aunque el espíritu está preso. Ahora, si yo le pregunto, ¿le ha pasado que usted empieza a orar y baja una fuerza sobrenatural y usted empieza a hablar en lenguas? Señor, y su pensamiento está claro, usted puede entender lo que está pensando, pero a la vez no puede entender lo que está hablando. Pero le está diciendo al Señor, no entiendo esto, Señor, pero tú lo puedes entender. Recibe este código secreto, lo que te estoy pidiendo, Señor. Fortaléceme, dame de tu fuerza interior, consuela mi corazón. Estoy aquí, Señor, para ser lleno del poder de tu Espíritu. Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Hay secretos entre la tierra y el cielo. Eso no lo van a entender los hombres naturales. Mire que han habido batallas que han quedado descritas en la Biblia. Hay potestades de ciudades específicas
que se ponen a detener las oraciones de las iglesias. Hay potestades que se oponen. Hacen lo que tienen que hacer con el fin de que una iglesia pierda la fuerza de enviar esos códigos al cielo. Así es. Y en el mejor de los tiempos, hermanos, muchas veces la iglesia desfallece. Muchas veces la iglesia se deprime. La iglesia se debilita. Hablo de la iglesia, hablo de todos nosotros. Así es. Amén. Hay ocasiones en que podríamos estar como quien dice, dispuestos, hermano. Pastor, ahora sí póngame los demonios que quiera, yo los echo fuera. Pero hay ocasiones donde, pastor, ni me hable de eso. Hay ocasiones donde no tenemos deseos. El desánimo es tal que dejamos a un lado la Biblia, dejamos a un lado la oración, dejamos a un lado la comunión. Hablo en general, hermanos, pero cuando estamos conscientes de que hay una conexión entre cielo y tierra, o entre tierra y cielo, vamos a aplicar entonces la oración. Yo voy a cerrar en esta hora. Algunas de estas son definiciones de la oración para mí, de mi corazón, de mis pensamientos, de lo que he leído en la Biblia. Pero todavía hay más detalles de lo que significa la oración, y a eso me voy a dedicar los otros mensajes que voy a predicar en este lugar, porque quiero que nosotros nos demos cuenta que los versos de la Biblia, en una perspectiva espiritual, nos enseñan lo que realmente a Dios le interesa. Mire lo que leímos: clama a mí. Dios es el que está interesado en decirnos: clama a mí. No busques a otro. No busques ayuda en el hombre, busca la ayuda en el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, porque mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice Dios? Mire, es una promesa: y te responderé. Él lo dijo: y te responderé. Pero no se quedó ahí. Con solo eso ya es suficiente como para decir: Señor, vale la pena clamar a ti, porque tú has prometido responder. Pero a veces la respuesta no la podemos ver de inmediato, y a veces no viene en la forma en que la pedimos. Y todavía dice: y te enseñaré cosas grandes. Bueno, la palabra enseñar, quiero que usted lo note. La palabra enseñar no es que entonces el Señor va a hablarnos y nos va a explicar algo. No, va a manifestar algo, va a mostrar algo, a declarar algo. Eso es lo que significa. Amén. Amén. Y te mostraré, lo puede usted leer así, y te declararé cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Yo diría, ahí podría entenderse que Jeremías decía cosas grandes y dificultosas que tú no sabías, pero a través de lo que yo te muestre lo vas a saber. Amén. Dese cuenta, hermano, que nosotros estamos con un solo texto en la Biblia, en esta porción del Antiguo Testamento,
momento, la consideramos una promesa, pero también vemos como una de las razones por las cuales es importante la expectativa de Dios en nuestro clamor. Porque Él espera que lo entendamos. ¿Por qué Dios no hace las cosas? Sino que está esperando que nosotros se las pidamos. Porque a través de la oración Él nos quiere mostrar esas cosas grandes y dificultosas que no podríamos aprender de otra manera. Amén. Amén. Así que si nosotros entendemos eso, vamos a considerar que nuestra oración es importante. Amén. Le decía yo a los hermanos el jueves que compartía con ellos la última enseñanza antes de que empiecen los grupos Casas de Siembra. Les decía yo a ellos, ¿acaso no voy a predicar de sanidad aunque yo no haya visto una sanidad en mi cuerpo? Porque hay quienes dicen, no puedes predicar lo que no has vivido. Suena bien, pero no es del todo cierto. Porque lo he leído en la Biblia y lo creo. Dios sana. Aunque no lo haya experimentado, lo tengo que enseñar y lo tengo que declarar. Y cuando voy en oración, yo sé que el Señor está ahí para darme una experiencia más grande de lo que posiblemente pudiera ser la sanidad. Amén. Decía Catherine Kuhlman, una famosa predicadora de los 1900, muy temprano en los 1900, en los 60 por ahí más o menos. Decía, ustedes lo que ven aquí es nada más a una mujer como soy, pero yo muero 1000 muertes antes de estar aquí. ¡Wow! Palabras tan fuertes como esas que se ponía a llorar, porque ella sabía lo pequeño que es el ser humano, que Dios quiere usar para hacer a través de él o a través de ella milagros. ¿Quién es el hombre? El hombre no puede hacer milagros. El hombre no puede sanar a los enfermos, no puede liberar a los endemoniados, pero el Señor a través de ellos, como vasos receptivos de su poder, los puede usar. Amén. Aleluya. Pero tremendo, muero 1000 muertes. Lloraba porque ella se veía tal cual era. Frágil, vulnerable, como lo soy yo, como lo es usted. Pero el gran cambio lo hace el Señor para aquello a lo que nos llamó. Amén. Yo no voy a cambiar esto por nada. ¿Sabe por qué? Porque es un gran privilegio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Voy a invitarle para que se ponga de pie. Le voy a decir algo tan simple, tan sencillo, para cerrar este mensaje. Una razón para la oración está en los pensamientos. ¿Qué piensa usted? Yo le podría predicar más tiempo, pero sé hasta dónde puedo llegar. Porque ahora podemos hablar con los hermanos, ¿verdad?
con los más jóvenes también, puedo hablar con los varones, con los matrimonios. Mírenme acá, puedo platicar con ustedes. ¿Y qué tal si le digo, platicamos del último libro que leyó? ¿Qué tal si le digo, platiquemos un poquito sobre la situación en Latinoamérica? ¿Qué tal si le digo, por qué no platicamos de lo que es el calentamiento global? Oh, política, pues, platiquemos de política. Hablemos de las últimas noticias. Yo creo que en algunos casos, algunos no podrían platicar de nada. Pero hablemos de la Biblia, pues. Hablemos del mundo espiritual. Hablemos del poder que Dios ha dado a la iglesia. Porque es tal poder que dice que la iglesia será, si es que no ya es, carne de su carne y hueso de sus huesos. Aleluya. Hablemos de lo que es el poder del reino de Dios en esta tierra, a través de los que ya permitieron la entrada del Rey a sus corazones. Amén. Pero muchas veces, hermanos, no hay tiempo, porque estamos envueltos en muchas otras cosas más, viendo memes. Usted sabe eso, ¿verdad? Yo sé que ustedes se ponen muy serios, pero es la realidad. ¿Verdad que sí? Amén. Viendo a ver qué en el chisme moderno que le llamo yo a las páginas sociales. Pero yo les puedo asegurar que el Señor lo que quiere hacer es algo grande y dificultoso si nosotros a partir de hoy decidimos tomar más tiempo en la común unión con el Señor. Empiece a pensar en grande, porque Dios es grande. Empiece a pensar en el reino al cual Dios lo llamó, porque es un reino espiritual. Y entonces usted será espiritual. Entonces va a poder hablar con los espirituales. Vamos a hacer la oración. Padre bendito, gracias por tu palabra. Ilumínala, Señor, en nuestros corazones, para que estemos, Señor, no solamente aplicándola a nuestras vidas, sino también practicándola en nuestro diario.